Prende la vela de la diosa, enciende la vela del dios, traza tu círculo de protección. El trabajo espiritual de Hércules a través de los signos del zodiaco. Trabajo 10. Matar al Cancerbero, el guardián del Hades. Este es el trabajo correspondiente al signo de Capricornio. A continuación, el maestro tocó suavemente la frente de Hércules y a su ojo interior se apareció la visión de un hombre encadenado a una roca que gemía mientras un buitre le picoteaba el hígado, del que salía un reguero de sangre. Luego la visión se esfumó. Hércules permaneció quieto y el maestro prosiguió. El encadenado es Prometeo y lleva muchos años sufriendo así. Sin embargo, no puede morir porque es inmortal. Robó el fuego del cielo y se lo dio a los hombres y por eso fue castigado. Su morada, que has visto, es el reino de Hades. Deberás bajar a las profundidades y liberarlo de su sufrimiento. Además, le advirtió que debía purificarse e iniciarse en los misterios de Eleusis. Mientras Hércules buscaba la entrada al Hades, encontró a dos personas atadas y acosadas por fieras. Entonces Hércules, olvidando el objetivo de su viaje, se dedicó a liberarlas, cosa que logró. Luego reanudó su camino, descendiendo a través de los densos mundos de la materia, donde la atmósfera es casi irrespirable y sofocante, y la oscuridad casi total. Poniendo en juego su voluntad, buscó dentro de sí y oyó mientras erraba de un lugar a otro la voz de la sabiduría, Atenea y los consejos de Hermes. Por fin llegó a la laguna oscura y venenosa llamada Estigia, que han de cruzar las almas de los que mueren. Caronte, el barquero que las transporta a la otra orilla, exigió el pago del óbolo, pero Hércules lo amenazó con sus armas y aquel lo transportó sin cobro alguno. A poco de llegar se le apareció Medusa, de cabellos formados por serpientes sibilantes y venenosas. Hércules le arrojó su espada, pero ella desapareció. Por fin, tras muchos pasadizos y lóbregos lugares, llegó a la sala del trono de Hades. El dios le preguntó que buscaba un vivo en el reino de los muertos, y Hércules le dijo que venía a liberar a Prometeo. Hades se lo autorizó, pero le advirtió que tendría que enfrentarse con sus propias manos a Cerbero, el perro con 3 cabezas, todas ellas con serpientes enroscadas en torno a ellas, y cola formada también por serpientes. Satisfecho con la autorización, Hércules siguió su camino en busca de Prometeo. De repente Cerbero apareció y saltó sobre él gruñendo. Hércules agarró la cabeza central donde estaba la garganta de las 3 cabezas y oprimiéndola con todas sus fuerzas, la estranguló a pesar de la feroz resistencia del monstruo. Tras ello siguió su camino hasta que encontró a Prometeo. Hércules rompió sus cadenas y lo liberó de su tormento, y desandando sus pasos, acompañado por Prometeo, regresó junto al maestro, y este al verlo llegar le dijo: «La luz brilla ahora dentro del mundo de la oscuridad. El trabajo está realizado. Descansa ahora, hijo mío». Este signo de Capricornio es uno de los más difíciles de interpretar. Al pie de la montaña, la cabra, el materialista, busca alimento en lugares desérticos y áridos. El chivo expiatorio, algo más arriba, pase las flores del deseo cumplido, cada uno con su espina correspondiente. Y en la cima la cabra sagrada o unicornio ve la visión. Y entonces aparece el iniciado. Hay 2 portales de importancia dominante: Cáncer, hacia lo que erróneamente llamamos la vida, y Capricornio, el portal hacia el reino espiritual. Capricornio es la puerta a través de la que pasamos cuando ya no nos identificamos con la parte material de la existencia, sino que vivimos identificados con el espíritu. Eso es lo que significa ser iniciado. Un iniciado es una persona que no sitúa la conciencia en su mente, sus deseos o su cuerpo físico. Los puede usar si lo desea, y lo hace para ayudar a la humanidad, pero no es ahí donde su conciencia está enfocada. Está enfocado en lo que llamamos espíritu, que es ese aspecto de nosotros mismos que está libre de forma. Es en la conciencia del espíritu donde nosotros funcionamos finalmente en Capricornio. Nos conocemos a nosotros mismos como iniciados y entramos en los 2 grandes signos universales de servicio a la humanidad. Es interesante que en Acuario tratamos simbólicamente con animales a granel, ya que en ese signo Hércules tiene el trabajo de limpiar a fondo los establos de Augías, su primer trabajo como discípulo del mundo.
Pero en Piscis captura no al toro, sino a todos los bueyes, llevando a nuestra conciencia la idea de la universalidad del trabajo del mundo, de la conciencia de grupo, de la conciencia universal y del servicio universal. Trabajo 11. Limpiar los establos de Augías. Este es el trabajo correspondiente al signo de Acuario. Pasó Hércules por el 11º portal, en busca de Augías, el rey. Cuando se aproximó al reino de Augías, se vio detenido por un horrible hedor que lo hizo desfallecer, porque el rey Augías no había quitado el estiércol que su ganado dejaba dentro de los establos reales desde hacía muchos años, y las praderas estaban tan llenas de estiércol que ninguna siembra podía crecer. En consecuencia, una angustiosa pestilencia estaba recorriendo la región y haciendo estragos en las vidas humanas. Hércules se dirigió al palacio y buscó a Augías. Informado de que Hércules limpiaría los hediondos establos, Augías se mostró desconfiado y exclamó: ¿Qué harás esta enorme labor sin recompensa? No tengo fe en los que hacen tales alardes. Algún plan habrás tramado para arrebatarme el trono. Yo no he oído hablar de hombres que busquen servir al mundo sin recompensa, aunque le daría la bienvenida a cualquier necio que quisiera ayudar. Cerraremos este trato. Si tú en un día haces lo que has prometido, te daré la 10ª parte de mi ganado. Pero si fracasas, tu vida y tu fortuna serán mías. No creo que puedas hacerlo, pero inténtalo si quieres. Hércules entonces dejó al rey, recorrió la asolada región y vio pasar a una carreta cargada de cadáveres, víctimas de las epidemias que la pestilencia producía, y se sintió conmovido por ello. Observó que había 2 ríos, el Alfeo y el Peneo, que discurrían cerca de las cuadras del rey, y sentado a la orilla de uno de ellos, la respuesta a su problema relampagueó en su mente. Trabajó con fuerza y entusiasmo y logró desviar ambas corrientes de los cursos que habían seguido durante décadas. El Alfeo y el Peneo vertieron así juntos sus aguas a través de los establos llenos de estiércol. Los impetuosos torrentes barrieron la inmundicia largamente acumulada. El reino fue purificado de su fétida lobreguez. En un solo día Hércules había realizado la tarea imposible. Cuando completamente satisfecho regresó donde estaba Augías, frunció el ceño. «Has tenido éxito porque has usado un ardid», le dijo lleno de ira. «Los que hicieron el trabajo fueron los ríos, sino tú. Fue una artimaña para apoderarte de mi ganado, así que no tendrás la recompensa. Vete de aquí antes de que rebaje tu estatura en una cabeza». Así desterró a Hércules el encolerizado rey y le dijo que nunca más pusiera el pie en su reino. «Te has vuelto un servidor del mundo», dijo el maestro cuando Hércules se acercó. «Has progresado retrocediendo, has llegado a la casa de la luz por otro sendero, has empleado tu luz para que pueda brillar la luz de los demás. La joya que otorga el 11º trabajo es tuya para siempre». La cabra en Capricornio es el iniciado, y desde un cierto ángulo esotérico, las cabras van al cielo porque funcionan en el reino espiritual, que es el cielo, mientras que las ovejas permanecen en la tierra hasta que dejan de ser ovejas, es decir, hasta que aprendan a tener pensamientos propios e individuales, hasta que se transformen en cabras, escalen las montañas y cambien su carácter de seguidores por la de buscadores independientes. La entrada en el cielo es simbólica y representa a la entrada en la era de Acuario, pero en cuya zona de influencia y de penumbra ya nos encontramos. Las fuerzas de Piscis se están retirando rápidamente. Todo lo que sucede en el plano físico se debe a fuerzas superiores. El culto del toro en Tauro significaba que el hombre, bajo el símbolo del toro, tenía que luchar con el animal que hay dentro de él. Luego nuestro sol pasó a Aries, el carnero, y teníamos el sacrificio del cordero, mostrando el sacrificio de la naturaleza animal. Luego el sol pasó a Piscis, los peces. Las fuerzas que actuaron y siguen actuando sobre nuestro planeta representan, ante la conciencia del hombre, su dualidad esencial, y el hombre ha empezado a darse cuenta de que es a la vez espíritu y cuerpo. Estamos pasando ahora al signo de Acuario, donde a través del simbolismo del agua y la purificación aprenderemos cómo ser el espíritu y no el ser humano. Eso es lo que ocurrirá en Acuario. Al final de la era de Acuario, la naturaleza animal, la naturaleza emocional y la mentalidad serán secundarias. Y ese impulso universal en cada uno de nosotros que nos pone en armonía con la deidad habrá pasado a primera línea. Habremos dejado atrás el reino humano, y aunque podamos estar habitando cuerpos, nuestra conciencia estará enfocada en el 5º reino de la naturaleza, el reino espiritual. El signo opuesto a Acuario es Leo, el signo del individuo, del hombre que se ha encontrado a sí mismo como ser humano. Él se sostenía sobre sus propios pies, era el centro de su universo. Las estrellas giraban a su alrededor, todo ocurría con relación a él. Por eso aprendió ciertas grandes lecciones.
que era posible que él no fuera tan importante como pensaba, y que sujetándose a cierta disciplina podría encontrar un yo más amplio. En Acuario, el discípulo se convierte en un maestro servidor. Ese es el principio fundamental que hay que mantener en mente. Puede ser un maestro porque ha aprendido a servir, y puede servir porque es un maestro. Trabajo 12. Capturar la roja manada de Gerión. Este es el trabajo correspondiente al signo de Piscis. El maestro, desde su lugar de paz, habló a Hércules. Queda un trabajo para que el círculo se complete y alcances la liberación. Ve a ese oscuro lugar llamado Eritia, donde la gran ilusión está entronizada, donde Gerión, el monstruo de 3 cabezas, 3 cuerpos y 6 manos, es señor y rey, y retiene ilegalmente una manada de bueyes rojizos. Debes conducir esa manada desde Eritia hasta nuestra ciudad sagrada. Cuidado con Euritión, el pastor, y con su perro de 2 cabezas, Ortro. Hizo una pausa y agregó lentamente: puedo hacerte una advertencia, invoca la ayuda de Helios. Hércules partió en busca de Gerión. Dentro de un templo, Hércules hizo ofrendas a Helios, el dios del fuego, en el sol. Meditó durante 7 días y entonces le fue concedido un favor. Un cáliz de oro descendió desde lo alto hasta sus pies, y él supo en lo íntimo de sí mismo que aquel brillante objeto le permitiría cruzar los mares para llegar a la región de Eritia, y así fue. Dentro de la segura protección del cáliz de oro, navegó a través de agitados mares hasta que llegó a Eritia y desembarcó en una playa de aquel lejano país. No mucho después llegó a la pradera donde la rojiza manada pastaba. La cuidaban el pastor Euritión y Ortro, el perro de 2 cabezas. Cuando Hércules se aproximó, el perro se adelantó veloz y se abalanzó gruñendo sobre él, con sus colmillos al descubierto, pero Hércules, con un golpe certero y decisivo de su garrote, lo derribó. Entonces Euritión, temeroso del bravo guerrero que tenía delante, le suplicó que le perdonara la vida, y Hércules se lo concedió. No había ido muy lejos cuando percibió tras él una distante nube de polvo que rápidamente se agrandaba. Suponiendo que el monstruo Gerión venía en furiosa persecución, se volvió para enfrentarse al enemigo. Soplando fuego y llamas por sus 3 cabezas a la vez, el monstruo se encontró con él. Gerión y Hércules estaban frente a frente. Gerión arrojó a Hércules una lanza muy bien dirigida, pero inclinándose ágilmente a un lado, Hércules esquivó el venablo mortal. Luego tensó su arco, disparó una flecha y golpeó al monstruo de lleno en su costado. Con tan gran ímpetu la había disparado que atravesó los 3 cuerpos del feroz Gerión. Con un agudo y desesperante gemido, el monstruo se inclinó y después cayó, para no levantarse nunca más. Entonces Hércules condujo el ganado colorado hacia la ciudad santa. El viaje de regreso resultó mucho más accidentado que el de ida. Tuvo primero que matar tantos monstruos en Libia que para conmemorarlo se erigieron luego las columnas de Hércules, que separan la Libia o África del Norte de Europa y que no son otras que la roca de Gibraltar y la de Ceuta. Luego tuvo que atravesar España, la Galia, Italia, Sicilia y Grecia. En Liguria fue atacado por los belicosos indígenas. Eran tantos que Hércules agotó sus flechas e incluso las piedras a su alcance. Así que pidió auxilio a Zeus, su padre, y éste envió contra sus enemigos una lluvia de pedernales, que acabó con ellos. Luego los ladrones Alevión y Derquinos, hijos de Poseidón, intentaron quitarle el rebaño. Hércules los mató. Al llegar a Calabria, uno de los toros se escapó y cruzó a nado el estrecho entre Italia y Sicilia. Hércules dejó el resto del rebaño al cuidado de Hefaistos y corrió tras él descarriado. Después de matar a Etix, rey de los Elimes, que quiso quedarse con él, lo hizo regresar con los demás. Llegados a Grecia fueron los toros atacados por un enjambre de tábanos, enviados lógicamente por Hera, que los enloqueció y dispersó. Hércules reunió a los que pudo y los otros se hicieron salvajes por las llanuras de Escitia, y por fin entregó los toros a Euristeo, que los sacrificó a Hera. Aunque fatigado por este exigente trabajo, Hércules finalmente regresó. El maestro esperaba su llegada. La joya de la inmortalidad es tuya. Con estos 12 trabajos has superado lo humano y ganado lo divino. Has llegado al hogar para no dejarlo más. En el firmamento estrellado será inscrito tu nombre, un símbolo para los luchadores hijos de los hombres, de su instinto inmortal. Terminados los trabajos humanos, tus tareas cósmicas empiezan. Pensemos en Hércules como en un salvador del mundo. Ha tenido una visión de algo que ha de hacer. Ve a la humanidad poseída por un monstruo, un hombre de 3 cuerpos, símbolo de un ser humano con 3 vehículos, mental, emocional y físico unidos.
Ese monstruo humano de 3 cabezas representa la fuerza egoísta concentrada por el hombre y que le ataca en todos los aspectos, moral, mental y físico. Las masas humanas están representadas por el rebaño rojo, dominado por ese monstruo de 3 cabezas. El pastor que cuida el rebaño, del que Hércules se compadeció y cuya vida perdonó, representa la mente. Por eso fue respetado, porque no se puede concebir ningún ser humano encarnado que no necesite usar la mente como intérprete de la energía espiritual. El perro de 2 cabezas es la ley convencional del viejo orden, guiada por el egoísmo, conocida como ortodoxa, y que ha de ser sustituida por la nueva ley, inspirada por el amor, porque la ley ortodoxa, como el perro, posee un doble aspecto. Es a la vez buena y mala, porque nunca beneficia a todos, sino que contenta a unos y daña a otros. El trabajo del nuevo día consiste en separar ambos aspectos. Por una parte hay que eliminar lo que no es ya útil y entorpece, y por otra hay que conservar lo que hay de aprovechable. El destino de la humanidad como conjunto está representado por el hecho de que al regresar a casa, Hércules coloca el rebaño en un recipiente de oro, que le ha dado el dios del sol, Helios. Fijémonos en que al guardián del ganado, Ortro, se le dio muerte, pero el pastor y el ganado fueron introducidos en la copa de oro y elevados hasta el cielo. El Salvador del mundo había cumplido su función, había elevado a la humanidad. El signo de Piscis gobierna los pies y de ahí la idea de hollar o pisar el sendero y alcanzar la meta que ha sido la fundamental revelación espiritual de la era de Piscis. Piscis es también el signo de la muerte en varios aspectos. A veces será la muerte del cuerpo, o puede ser que una vieja teoría llegará a su fin, que una amistad indeseable cesará, que la devoción a alguna forma religiosa del pensamiento que se ha sostenido terminará y surgirá una nueva, y colocará sus pies sobre un nuevo sendero.